Hola a todos los seguidores de 343. Hoy tenemos la suerte de contar con Ricard Torquemada, periodista de Cataluña Radio y de Sport 3, para charlar un poco, sobre todo charlaremos sobre el Barça, a riesgo de no ser demasiado originales, pero bueno, pues charlar un poco en general sobre fútbol, que es lo que nos ocupa. Buenos días, Ricard. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de contar contigo hoy Igualmente. para esta pequeña charla, para esta pequeña entrevista, ¿no? Como te digo, vamos a hablar mucho del Barça, pero lo primero que te quería preguntar es una curiosidad que he visto, que he leído sobre ti, que he leído que tú comentaste en alguna ocasión, y es que tu padre es del Sí, Real Madrid, ¿verdad? sí, sí. Bueno, mi padre sí. Bueno, mi padre murió hace 2 años, pero sí, sí, era del Madrid. Porque toda su familia era de Madrid. O sea, mi abuelo era de Madrid, mi abuela de Valladolid. Vinieron a vivir a Barcelona. Mi padre nació en Barcelona. Fue el primer hermano de 6 que nació en Barcelona, pero la familia era de Madrid. Y sí, sí, él se preocupó que yo no lo fuese, que fuese del Barça, un poco con la idea de que yo había nacido aquí en Barcelona, en Cataluña, y que tenía que ser de aquí, que era lo más natural. Y bien, me educó en el fútbol, en la deportividad bien entendida, la rivalidad, con respeto, Ujú. en muchas cosas que le tengo que agradecer y en mirar más, diríamos, al rival con un punto de admiración que no con un punto De de inquina, ¿no? sí, aquel punto, bueno, De sin sentido, ¿no? que la pasión también te traslada, ¿eh? Se entiende Ujú. perfectamente, pero que yo estoy contento de no pisar ese charco demasiado. Claro, sí, pues esa rivalidad, además, en estos tiempos, esa rivalidad Barcelona-Real Madrid, en estos tiempos en el que en el fondo son como grandes multinacionales, en el que el fútbol pues, ha derivado un poco más hacia el negocio, ¿cómo lo ve? ¿Qué sentido le ve o qué futuro le ve a esas rivalidades? ¿Y qué papel ve Sí. que tiene el periodismo como periodista? Ujú. Y periodista además con un cierto marcado carácter barcelonista, pues Ujú. al hacer las retransmisiones del Barça en Sport Ujú. 3 y demás. Sí. ¿Cómo ves esa rivalidad, el futuro? Bueno, yo creo que la rivalidad estará presente y tiene que estar presente porque es lo que mueve este deporte y lo que mueve la pasión alrededor del deporte, que es lo que luego mueve pues, el periodismo y todo el negocio que hay alrededor del fútbol, ¿no? Pero esa es la raíz. En el momento en que eso perdiese, se perdería todo. Yo creo que eso se mantendrá y yo creo que eso será. No me atrevo a decir eterno porque no sé si hay alguna cosa eterna, pero vaya, que estará cerca de ello, ¿no? No creo que cambie mucho. Es verdad que cambia el negocio del fútbol, pero cuando hay un Barça-Madrid continúa habiendo las mismas sensaciones, los mismos sentimientos, ¿no? Esta Ujú. rivalidad con un amplio abanico, diríamos, de manera de entenderla eh, y que evidentemente mueve el fútbol. Hace muchos años esto no pasaba, ahora movemos el Barça Madrid día a día. O sea, Claro. hay una lesión o hay un partido del rival, parece que lo juegues tú, ¿no? O sea, que haya dos maneras de ganar aquel fin de semana, ¿no? O de perder, incluso, Sí, ¿no? sí. Esto antes no pasaba, pero también es verdad que antes no se veían todos los partidos por televisión, que tampoco veíamos tanto fútbol internacional, ¿no? Ujú. Es decir, todo se ha ampliado y ha generado, diríamos, más adhesión al fútbol. Tienes más maneras de estar vinculado a él a través de tu equipo, a través del rival de tu equipo, a través de el que puede ser rival en la Champions. Bueno, muchas maneras de vincularse. Y la segunda pregunta, no sé por dónde iba. Me Sí, has el preguntado. papel del periodismo. Bueno, el papel del periodismo yo creo que es difícil. No me gusta mucho eh, marcar un poco criterio porque entiendo que ya tengo suficiente problema yo para entender el periodismo desde mi punto de vista como para decir cómo se ha de hacer, ¿no? Creo que el deporte da muchas posibilidades de mirarlo y la importancia es Ujú. cómo lo mira cada uno y ser coherente con tu manera de mirarlo, ¿no? Yo creo que hay periodismo deportivo, hay entretenimiento deportivo, Ajá. hay maneras de acercarte
al fútbol, al deporte, y que todas tendrían que ser bienvenidas. Luego cada uno escoge la que más le gusta, ¿no? La que más se siente cómodo, incluso puedes picar un poco de cada una. Cada uno tiene su vínculo, ¿no? En mi caso, pues está muy cercano a los porqués. Siempre me han interesado mucho los porqués, ¿no? De por qué pasan las cosas. Y en el fútbol y en el deporte también. Y eso se trata de mirar con profundidad. Pero también tengo momentos en que me gusta mirar el fútbol de manera más superficial, si no sería muy Claro. cansado, ¿no? Y yo creo que tener esa posibilidad abierta siempre es rico. Y las rivalidades locales, por ejemplo, ahora en Barcelona, con el Español en segunda división, o con la Mm, opción de una Superliga Europea, mm, que mm, Bartomeu, antes de dejar el Barça, pues parece que abogó mm. por ello. ¿Cómo van a quedar esas rivalidades locales? ¿Cómo se ve ahora en Barcelona? Yo creo que las rivalidades locales sí que han perdido un poco de fuerza, ¿no? Sobre todo cuando entre las rivalidades locales hay un gigante, ¿no? Como Ujú, es en este caso, ¿no? Eh, o sea, dos equipos que juegan en la misma, por ejemplo, en Asturias, no sé si el Sporting Oviedo ha perdido fuerza porque continúan siendo rivales ujú, directos, ¿no? Pero por lo que hace a las rivalidades locales, o aquí, por ejemplo, en Cataluña con el Barça español, pues se ha ido perdiendo fuerza. Continúa estando viva porque continúan siendo rivales directos en el fútbol base y ujú, entonces, claro, la gente va subiendo, diríamos, con que el Barça o el Español es su gran rival. Cuando llega el ujú, fútbol profesional, esto cambia, sobre todo la mirada de Barça-Español, no tanto la de Español a Barça, que es normal, ¿no? Tienes ahí ujú, un rival a quien batir, pero el Barça prefiere escoger otros horizontes. A pesar de todo, continúa existiendo, ¿eh? Pero yo creo que va adelgazando para que nos entendamos, ¿no? Yo no soy muy partidario de la Superliga Europea. Me imagino que eso forma parte más de la gente que mira más al futuro, que es más joven y que tiene más ganas de cambiar el mundo, ¿no? Yo me he educado con este formato. A mí me gusta mucho la liga y la regularidad de la liga. Eh, Me gustaría que la Champions fuese lo más atractiva posible, pero dentro del ámbito de tener una competición, digamos, doméstica y una competición ujú. internacional, ¿no? Y que todo se mantuviese y que los equipos de la competición doméstica puedan competir contra Barça y Madrid un fin de semana, porque es su manera también de poderlos ganar, porque están distraídos con otros horizontes. Yo Claro. creo que está muy bien. Yo creo que hay cosas que no hace falta cambiarlas. Que me digas, bueno, es que la Champions, bueno, pues si son capaces de conseguir que el calendario asuma esto, que yo creo que es muy Claro. difícil, bien, pero a riesgo de capar la liga, yo no soy muy partidario, no me enamora la idea. Ujú. ¿Y cómo vio, por cerrar un poco el estado de Madrid-Barça, cómo vio el Mm, último clásico y cómo ve las posibilidades de ambos este año en Liga o incluso mm. en Champions, que parece que la Liga Española ha perdido un poquito de esa hegemonía tan bestial que tenía en los últimos años, en años anteriores? Bueno, yo creo que forma parte también de los ciclos competitivos. Lo que hemos Ujú, vivido, no sé si lo volveremos a vivir claro, o cuánto tardaremos en volverlo a vivir. Es que estamos muy acostumbrados a que Barça y Madrid fuesen los principales candidatos a ganar la Champions, a que el Atlético de Madrid se haya metido en finales de Champions cuando nadie contaba con él. ujú, Claro, quiere decir que has tenido tres equipos capaces de ganar. Si miras la Copa de claro, Europa y el pasado, la Copa de Europa era como conquistar la luna, ¿no? O sí. sea, era una cosa que daba sentido a la historia del club, Ujú. no al presente del club, ¿no? Sí, Y igual es ahora, más lógico lo de claro, estos dos últimos años que lo de los años exacto, claro, anteriores. y esa década nos ha distorsionado Ujú, porque hemos medido a los equipos por su participación europea, no por ujú, su participación en la liga. Se entiende también porque, claro, como si tú te despistabas, la Champions la ganaba el Madrid, ujú. ¿no? O cuando el Madrid se despistaba, la podía ganar el Barça. Claro, es normal que el termómetro fuese Europa, pero yo creo que estamos volviendo al sitio original, que es que la Champions sea pues la guinda, ¿no? Claro. Después de intentar ser regular y tener un equipo capaz de ganar tu liga, pues ir a Europa a jugar con los mejores y ver qué papel puedes hacer. Ahora nos toca, yo creo, un ciclo de entender que
lo que se les puede exigir es ser competitivos en Europa al máximo, pero que son dos equipos en formación, se vio en el último clásico, Sí. cada uno va a su ritmo, cada uno tiene sus especificidades, ¿no? El Madrid se desprendió de Cristiano y está construyendo sin un icono, el Barça mantuvo a Messi contra su voluntad, pero los dos están construyendo y creo que han de madurar y que sobre todo sería sano para ellos que entendiesen que la prioridad no es el triplete, como también nos habíamos acostumbrado, sino que la prioridad sería ganar un título grande y ser felices con eso hasta que puedas atacar otras cosas. Yo sé que esto es muy racional, muy poco pasional, pero bueno, la vida nos va poniendo en su sitio y si nos cuesta mentalmente entrar en este universo, el fútbol ya nos pondrá, no hay problema. Sí, además es como una pequeña, es casi como una hipoteca para ambos equipos el tener esa obligación, lo que decías, de pensar como obligación ganar 3 títulos grandes en un año o tener esas plantillas con esos sueldos que al final, al cabo de los años, te acaban hipotecando. Clarísimo. Al final es un problema. No lo disfrutas tanto como Bueno, otros se equipos han que sí lo ganado han sufrido. ligas que no se han celebrado, ¿no? Claro. Un poco por esta sensación de Europa y sobre todo por esta sensación del rival en Europa, porque si a los dos hubiesen ido de la mano, la cosa es diferente. ¿Qué es lo que puede pasar ahora, donde vuelva a tener mucho valor ganar una liga o ganar un doblete? El Barça había ganado dobletes en los últimos años que habían pasado a nada porque el Madrid ganaba la Champions, ¿no? Claro. Eso no es muy sano. Claro. Entonces, no, tampoco es normal la forma en la que el Barça está cayendo en las últimas temporadas en Champions. Este año, además, ha sido como una sucesión de hechos, caer ante el Bayern, el asunto de Messi, el problema de la salida de Messi, la crisis de Bartomeu, la moción de censura, acaba con la dimisión. Se ha juntado ahí una tormenta perfecta que ha sido como el remate a unos años extraños, unos fines de temporadas extraños con esas caídas en Roma y en Liverpool, ¿verdad? ¿Cómo ha vivido estos meses? Bueno, a ver, el Barça es un club muy acostumbrado a estas, Catarsis sí, a estas brutales. situaciones que van pasando cosas y se van superando, ¿no? O sea, es un club muy vivo y justamente es muy vivo porque es capaz de generarse muchos problemas, de intentar resolverlos, de entrar en crisis muy profundas y luego salir y tocar el cielo. Bueno, es un club volcánico. Tienen mucha actividad social. Hemos visto cómo en plena pandemia han sido capaces de conseguir más de 20.000 firmas para una moción de censura cuando a 4 meses vista estaban unas elecciones programadas. O sea, eso yo creo que eso habla muy bien del sentimiento que genera el Barça y de lo vivo que está como club, ¿no? Pero también es verdad que eso también genera muchas itis, ¿no? O bueno, que más que itis serían ismos, ¿no? Porque itis sería con una infección, ¿no? Sería un diagnóstico complicado. No, más ismos, ¿no? Y los ismos en el Barça han estado presentes siempre. Y eso, claro, hace que el club pues tenga diferentes partes que se van retroalimentando, pero que se van buscando las cosquillas, ¿no? Estamos bastante acostumbrados, a pesar de que lo que ha pasado últimamente yo creo que ha superado cualquier situación que hayamos vivido anteriormente. Pero bueno, ha sido más duro la parte deportiva porque no hemos sido capaces de cortar una inercia, ¿no? Que era muy evidente y que parece que daba miedo y lo puedo entender. Lo puedo entender el primer año. Creo que luego el fútbol nos ha dado muchas señales que se tenía que actuar, que es cómo acabas con el mejor equipo de la historia, ¿no? Claro, claro. Eso, y más en un club como el Barça que no ha tenido dominios tan hegemónicos en el mundo, ¿no? O sea, ha tenido equipos bueno, el Dream Team, pero el Dream Team fue un equipo que apareció
y que el barcelonismo se enamoró porque reunía muchas cosas que no había tenido hasta ese momento. La primera Copa de Europa la gana en el 92. Pero del 92 luego se han de esperar 14 años para volver a ganar otra. O sea, el Barça es un club que ha sido ganador en el siglo XXI, pero no era un club ganador, era un club justamente que tenía el punto de romanticismo que significaba muchas cosas y tenía muchos vínculos más allá del del éxito, deportivo, del ¿no? resultado deportivo. Sí, del resultado. Entonces, claro, hemos llegado y llegó el siglo XXI y te acostumbraste a ganar, a dominar, a mezclar lo que había sido el Barça en alguna época, que era un equipo estéticamente muy atractivo y que tenía, diríamos, un punto muy seductor, pero sumado a rendimiento, a títulos, ¿no? Claro. Y eso, claro, el Barça ha de saber digerir eso y no sé si estamos preparados. Hasta ahora no lo hemos estado y ahora tenemos que tener paciencia a volver a ser normales, por decirlo de una manera. No lo hemos sido. Cuando lo vivíamos éramos conscientes. Yo recuerdo que lo habíamos hablado muchas veces, ¿no? Estamos viviendo un momento que no volverá a pasar, pero luego la memoria y el día a día y el partido a partido te hace olvidar esto. Y sobre todo, cómo acabas con esto, ¿no? Cómo encuentras el equilibrio entre la gratitud y la no sumisión. Claro. Lo que hablabas sobre las fichas, sobre el final de ciclo, sobre ver que el equipo se va estrellando y el fútbol cuando quiere es muy cruel. Entonces, si no lo has oído la primera, te lo repite más alto y más alto, hasta llegar al 2-8, ¿no? Bueno, quizás forma parte de la naturaleza del Barça también, esta manera de ser tan agradecido con lo que has vivido que hasta que no queda ni una gota de sangre, no vuelves a generar renovar, claro. Exacto, a renovarlo. No sé. Sí. Lo hemos vivido un poco con dolor porque yo creo que estos jugadores tendrán en la historia haber sido el mejor club del mundo, pero se llevarán también se llevarán a la historia también los 3 o 4 capítulos estos finales, ¿no? Claro. O sea, forma parte también de sus carreras. Sí, usted tiene un libro, Fórmula Barça, en el que habla de esa era, de la era Guardiola, de lo que hizo Pep, del propio Pep Guardiola y del grupo tan fantástico de jugadores con el que contaba. Sería, por lo que usted me decía ahora, sería bueno cortar un poco la nostalgia de esos tiempos, volverán esos tiempos, ese estilo, eso se llamó el estilo, o lo que usted habla de Fórmula Barça. ¿Volverá? ¿Hay que pensar en cambiarlo, en tener otro estilo, aunque sea parecido? ¿Cómo se puede...? Sí, ese es un debate muy interesante porque, a ver, yo creo que a mí me gustan los clubs o los equipos más que los clubs que tienen una identidad y creen en ella, ¿no? Y yo creo que es evidente que el Barça tiene la suya y porque la vida le ha dado esas recompensas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero también entiendo que lo más importante es crear un camino. Y a mí me duele más cuando veo un equipo o un proyecto sin rumbo deportivo que no que tenga un rumbo que no me guste a mí. Yo creo que son dos cosas que tendríamos que separar, ¿no? Una que nos gusta y otra que queremos, ¿no? Si el club decide apostar por una idea, luego yo podré discrepar si a mí me parece más o menos atractiva, me aburre más, pero es una idea. Pero entonces hemos de llevar esa idea a las últimas consecuencias, porque el fútbol se puede mirar desde muchas perspectivas y el fútbol tiene muchas formas y tiene muchos gustos, ¿no? Y yo creo que una cosa es qué queremos construir y luego si nos gusta más o menos, ¿no? Por lo tanto, yo que entiendo el fútbol con una mirada que es con la cual me han educado, me gustaría que el Barça siempre tuviese esta mirada. Pero a la hora de criticar, entre comillas, he aprendido a no ser crítico con ideas que no me gustan, pero que entiendo que tienen coherencia, que tienen sentido, que si las cosas se hacen de esta manera o no, de otra, pero que se hagan con una un idea. sentido, claro. Sí, con un fondo. Me recuerda lo que me comentas a una anécdota que contaba Guardiola, que antes de que Simeone entrenara al Atlético de Madrid estuvo unos días, como hacen muchas veces los entrenadores, visitando a Guardiola, viendo sus métodos y demás, y se reunieron pues después de pasar 3 o 4 días y le dijo Simeone de todo lo que había visto,
que nada cuadraba con lo que a él le Claro, gustaba. claro, Guardiola cuando claro, cuenta esa claro. anécdota dice que le parecía estupendo, claro. Claro, claro. Que Claro, si claro, es él tiene que otra forma de hacerlo, pues claro, tiene otra claro, forma de claro. hacerlo. No, Es que hay muchas maneras de jugar a fútbol. Luego, claro. luego cada uno empatiza con la que empatiza porque es la que ha sentido, la que ha vivido, la que le han educado. Y claro, nosotros nos han educado a mirar unas cosas cuando se juega el partido que otras miradas no están pendientes de eso. Mira, Claro. el ejemplo es también la final de las finales de Champions contra el Manchester United. Nadie puede Ujú. discutir que Ferguson entiende el fútbol y que lo ha vivido y que Sí, no que le ha sé, y que sacado partido, le ha sacado resultados a su idea. absolutamente, ¿no? Pero en cambio no fue capaz de detectar qué pasó en la primera para que no pasase en la segunda. Incluso Ujú, agravó el problema en la segunda y se cargó un centrocampista más ujú, y aún le dio más superioridad al Barça en el centro del campo. ¿Por qué? Porque miraba a otros sitios. O sea, ujú, para él ganar el duelo estaba en otras zonas del campo o en otros rincones o en otros parámetros, ¿no? ujú. Entonces, claro, no fue capaz de detectar que ese movimiento suyo era un problema añadido, ¿no? Y Guardiola, en cambio, pensaba, no se ha dado cuenta, o sea, nos lo está dejando más en bandeja, ¿no? Pues Claro. ponle 100 gramos más, ¿no? Eso yo creo que es el fútbol y eso es medirte tú con tu personalidad contra la personalidad de otro. Entonces, claro, la personalidad del Barça futbolística, yo creo que tenemos suficientes pistas como para entender cómo podría el Barça, diríamos que expresarse siempre. Ujú, Pero también entiendo que haya gente que dirija el Barça, que no sé quién será, que diga, ujú. no, pues mira, yo es que creo que el fútbol es así. Bueno, pues entonces ha de tener personalidad y enfocar a otro lado y marcar otro rumbo y convencer a la gente del Barça que ahora vamos por esa Por este dirección. camino. Y Ujú. luego habrá gente que le guste o no le guste, pero yo ante eso no me voy a poner en contra. Puedo decir que me aburre. Bueno, pues si un día Claro, viene Simeone al Barça, bueno, pues claro. yo me aburriré, o sea, no tengo ninguna duda. Pero llegará un momento en que entenderemos las cosas que hace y por qué las hace. ¿Me gustará? No. ¿Pero tendrá sentido? Sí. Yo Ujú. creo que esa diferenciación a veces no la hacemos, ¿no? La miramos tanto todo con nuestros ojos que parece que lo que sale de nuestra mirada pues no es No válido o vale, ¿no? no, Ujú, pues sí que vale, pero no me seduce, ¿no? ujú. Y Koeman en ese camino, en esa historia, en ese poder Uh -huh. hacer camino, tener un sentido, ¿cómo se articula Koeman? ¿Como un Bueno, parche un poco más o como alguien que puede marcar un destino? Bueno, hemos de verlo porque, claro, ahora el club está sin gobierno, entonces, Claro, ¿quién valora a Koeman, no? Lo valorará quien llegue y quien llegue tendremos que ver si impone su personalidad y si su personalidad se ajusta a Koeman. Yo creo que hemos de esperar, si queremos ser coherentes con esto que estamos hablando, se ha de claro. esperar y entonces quien llegue ya verá cómo ve el fútbol y si Koeman se ajusta a ello. Yo creo que Koeman, para el momento que estamos viviendo, es un entrenador bastante ideal, porque Ujú. el Barça vive un momento en que ha de intentar sobrevivir en el presente, a buscar un cierto rendimiento en un equipo en construcción, dar muchas oportunidades a gente joven, porque creo que ha fichado bien desde el punto de vista de la juventud y sobre todo no perder estos valores. Yo creo que Koeman esto lo entiende, es bastante más pragmático que lo que sería el idealismo blaugrana. Ujú. Ha tenido que poner un doble pivote y lo ha puesto, pero el Barça está ahora capacitado para aceptar un doble pivote. En otros momentos de la vida hubiese habido manifestaciones. Eh, eh, y porque venimos de donde venimos y el 2-8 le da manos libres también pues para Claro. decir, escucha, vamos a abrir un poco la perspectiva. Yo creo que él es valiente, creo que tiene las cosas claras, no le preocupa mucho los dogmas que puede haber, que ahora hay pocos, porque te digo, porque hemos tocado fondo, ¿no? Claro. Pero que él hace su composición y que luego apuesta por la gente joven. O sea, yo creo que Koeman lo que ha de hacer es proteger el patrimonio del Barça ahora mismo y que Ujú. es ideal para protegerlo. Porque ahora lo que no puedes venir aquí es decir, bueno, es que yo voy a montar un proyecto a largo plazo y si los resultados no llegan en 4 días,
pues no llegan en 4 días porque hemos de caminar hacia dónde. No, no. Ahora lo que hemos de hacer es mantenernos en pie hasta que Claro. llegue alguien que nos marque un rumbo y que la brújula nos diga hacia dónde hemos de caminar. Y para mantenernos en pie, ¿qué hemos de hacer? Sobre todo, no eliminar todo aquello que nos puede dar futuro e intentar sacar rendimiento inmediato y el máximo rendimiento inmediato a un equipo tierno que ha de partir de unas ambiciones muy cortas. Eso Ujú. también, o sea, el Barça ha de saber que este año para mí no es favorito a ninguno de los títulos. Otra cosa es que pueda ser competitivo, que yo creo que eso se le da a exigir a Koeman. Y Claro. si eres competitivo, pues igual tienes premio. Pero entenderlo así hasta que lleguen los nuevos rectores y digan, escucha, vamos por aquí o no vamos por aquí, y desarrollen su plan, que es el que tendrán que votar los socios. Claro. ¿Qué va a ocurrir con las elecciones? ¿Cómo cree? ¿Va a haber, como otras veces, candidaturas que se unan? ¿Alguna Hay sorpresa a última muchos, hora? sí, hay muchos candidatos, es lo que más me Mm, sorprende, muchos precandidatos, ¿no? Es lo que más me ha sorprendido, porque con lo convulso que ha sido todo el mandato Rosell Bartomeu, ujú. me sorprende que haya tanta gente que quiera ser presidente del Barça, ¿no? Ya es evidente que dará algún rédito, más allá ¿no? de lo que es la parte deportiva, pero me sorprende que haya tanta gente. Un poco en la línea de lo que hablábamos antes y de las firmas y de lo vivo que está el club, ¿no? Hay gente capaz, o sea, preparada o dispuesta a arriesgar patrimonios, a arriesgar vidas Mm. empresariales impecables. Eh, Sí, pero meterse en un sí, lío. sí, exacto, exacto. Pero en cambio, parece que sí, que hay, bueno, tendrán que haber alianzas, porque con Mm, tantos precandidatos, primero ver cuántos pasan el corte, que será difícil, y más en el momento que vivimos de pandemia, conseguir las firmas y o sea, los avales pertinentes. Eso será el primer paso. Veremos qué corte se hace y luego ya se moverán alianzas. Pero vaya, hay candidaturas que veo difícil que se fusionen porque los precandidatos no aceptarán ser segundos de nadie, ¿no? Es el caso claro. de Laporta o el caso de Víctor Font. Veo difícil que gente que apuesta tan fuerte, Laporta Ujú. por lo que fue en el pasado y Víctor Font porque lleva mucho tiempo preparando el futuro, estén dispuestos a Sí, ahí te dice que negociar una pienso ahí, fusión, claro. ¿no? Mm, Eh, hemos de ver cómo se reparten los votos de los votos más conservadores con los votos más atrevidos, ¿no? La ujú. portada sería de la parte del barcelonismo desacomplejado, atrevido, y luego hemos de ver quién encarna un poco la parte, diríamos, más tradicional, ¿no? Para los socios más conservadores, que ahí ahora mismo parece que no haya Un un jefe de candidato, filas. Sí. claro. Ujú. Ujú. Y el asunto de Messi, lo de que se quisiera ir y demás, me sorprendió, por ejemplo, este verano, que Mm. cuando ya parecía que todo el mundo daba por hecho que sí salía, usted en una entrevista dijo, Sí. ojo, todavía todo puede pasar, ¿no? Ahora, Sí. revisando antes de la entrevista, Esos son los años, los años. ¿sabía usted algo de los demás, Te no? hace- O- No, no, te haces mayor, te haces mayor. Te haces mayor y sabes que, bueno, y miras un poco con contexto y te das cuenta que lo que decías antes tú también sobre, no sé en qué pregunta, pero sobre el comportamiento del fútbol y, bueno, que Mm, era una lectura sencilla y yo creo que Messi o sea, había tomado una decisión que era antinatura para él. Ujú. No, Sí, no, él ha vivido aquí, él vive aquí, él es una persona más bien introvertida, no es una persona aventurera. Entonces, el paso de decir no puedo más, me voy, era un paso que tenía que ser, o tenía que ser, ¿cómo te diría? No hay retorno ujú, o tenía que ser que las cosas fuesen muy rápidas, ¿no? claro. Y luego, a mí me marcó mucho a la hora de dejar todo abierto sus experiencias con la selección argentina, ¿no? Ajá. O sea, esos momentos ya los ha vivido Messi, esos momentos en que explota, él Ujú. se siente responsable también de todo lo que ha pasado y su manera de asumir la responsabilidad es decir, escucha, yo aquí ya he hecho Sí. todo lo que he podido,
que vengan otros y que lo hagan mejor si pueden, pero a mí no me pidáis más porque yo lo he dado todo, ¿no? Y de eso a Messi no se le puede reprochar en ningún lado. Y con Argentina pasó 2 veces y aún está jugando las eliminatorias ahora. Sí. O sea, a Messi hay una cosa que le puede más que nada, que es el balón, ¿no? El balón. Y luego tiene, a través del balón ha tenido dos refugios, dos pieles, la del Barça y la de Argentina. No ha conocido más. Claro. Estamos hablando de un jugador que lleva 16 años de profesional y no ha conocido más que esto. Y tampoco se le antoja por carácter como mucha ambición de conocer más cosas, ¿no? O sea, se siente cómodo con lo que ha conocido. Otra cosa es que haya momentos en que se sienta tan frustrado que exprese eso. Entonces, claro, pensé que o se ponía, o era una decisión que diríamos que superaba eh, cualquier tentación suya de que las cosas pasan, o que podía volver a pasar lo que pasó con Argentina. Claro, hay una cosa que no sabíamos cómo evolucionaría, que era el comportamiento o la actitud del Barça, ¿no? El Barça podía también decir, bueno, es que a mí el dinero me irá bien, el año que viene no tal, tengo que marchar de aquí 4 meses, tapar números, claro, eso no, yo no sabía que podía pasar, pero Bartomeu hizo una lectura en este sentido menos práctica y más como presidente decir, solo me falta irme con la Claro. última firma ¿no? Con todo lo que llevo, que encima Messi se vaya conmigo de presidente. Y él entonces pensó, bueno, si soy capaz de aguantar, luego habrá elecciones en enero y estoy convencido que hay elecciones en enero y se abre otro Claro, escenario, otro que no panorama. sé cuál será, pero que vuelve a empezar de cero. Porque Messi y su familia están muy bien aquí. Y entonces no era lo más natural que él marchase. Fíjate que fue tan fácil como después del Burofax, que en una reunión que yo no me lo imaginaba. Yo pensaba que Messi tiraría la cuerda hasta, no sé, hasta el septiembre o hasta octubre, ¿no? Claro. Sí, Bueno, hasta el ¿cuándo acababa el final. mercado de fichajes? Sí, a principios de octubre, El fue, 1 ¿no? de octubre creo que era, Ujú. ¿no? Pensé, bueno, tirará la cuerda. Eso sí que me lo imaginaba porque se le veía muy afectado. Es Sí, que no, hubo una reunión en que le dijeron que no y al día siguiente ya ya, estaba con el balón en sí. los pies, porque ¿cuánto tiempo puede aguantar Messi estando en casa sin chutar un balón o sin tener una dinámica de entrenamiento, sin poder jugar un partido, sin medirse a compañeros, a rivales? Pues muy poco. Entonces, finalmente pasó lo que el fútbol quiso más que lo que Messi quiso. Ujú. Y en la línea de lo que comentaba antes de la idoneidad de Koeman para este momento, eh, casi todo el mundo pues prevé que en algún momento llegará Xavi al banquillo. Sería bueno a lo mejor que antes de Xavi hubiera otro intermedio para poder cerrar un poco cuando llegue Xavi las cosas estén más estables. Una Bueno, Arteta, por ejemplo, alguien de este tipo. ya. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que llega un momento en que nosotros diseñamos, pero el fútbol ejecuta, ¿no? Entonces no pienso mucho en cómo tendría que ser, sino en cómo será o en cómo puede ser y que no lo sabemos, ¿no? O sea, es bastante, pero tenemos bastante fácil lo que pasará. Si gana Víctor Font, Xavi será entrenador muy pronto. Ujú, Puede depender de cómo le vayan los resultados a Koeman, pero será entrenador muy pronto. Es una cosa que él tiene en la cabeza y el proyecto de Víctor Font pasa por eso. ujú. Si gana otro candidato, quizás no lo sea tan pronto. Depende de cómo vaya el presente y depende de la conexión que pueda haber entre Xavi y un candidato o qué proyecto deportivo tiene ese candidato y si en ese proyecto encaja Xavi o no, ¿no? Ujú. Te lo digo también porque de Koeman hace mucho tiempo que se decía que tenía que ser entrenador del Barça y mucho tiempo quiere decir que han pasado no sé cuántos años para que llegue y que llegue en la situación menos No es más. agradable, digamos, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Cuando Koeman ya se puso a entrenar y siempre salían las quinielas como podía ser que el mito de Wembley no fuese entrenador del Barça, ¿no? Y de Guardiola nadie imaginaba que fuese un salto tan alto, tan rápido. Todos, incluso los más guardiolistas, tuvimos vértigo,
de que quizás era demasiado pronto y vaya, del fútbol, pues eso, nos sigue enseñando cosas. Por lo tanto, Cierto. no me desgasto mucho en saber cómo irá y qué puede pasar, lo que tenga que pasar, pasará. Pero es evidente que Xavi tiene un sueño, que es ser entrenador del Barça, y que lo está trabajando en la intimidad y en el silencio, y que, y que es difícil pensar que eso, como decías, no pase un día. Claro. Ahora, el fútbol tiene tantos atajos que no conocemos que no me atrevo tampoco a asegurarlo. Y entre esos atajos del fútbol que nos sorprenden, el caso de la adaptación de Griezmann al Barça eh, Mm. es uno de los que Bueno, nos está sorprendiendo en estos años, ¿no? No bueno, termine de funcionar. sí, a mí en mi caso te digo una cosa, no me ha No me sorprendido, ¿eh? O sorprende. sea, yo fui muy radical con el tema de Griezmann, pero no por Griezmann. A ver, no sé si los matices me han sorprendido o no, pero vaya, que Griezmann no encajaría en el Barça con facilidad, me parecía bastante evidente, porque Ujú. tal como tiene enfocado el Barça al fútbol, Griezmann podía jugar donde jugaba Messi, Mm, para que nos hagamos una idea. Y era poco extrapolable a otras posiciones, ujú, muy poco. Eh, entonces, claro, el fichaje de Griezmann es el fichaje de un cromo. Y en el ujú, Barça, más que en otros clubs, los fichajes de cromos no han funcionado nunca. El cromo ujú. se ha ido desgastando y ha acabado que no se parecía nada al que queríamos comprar. El Barça de eso sabe mucho. En cambio, ha fichado a veces jugadores que no eran cromos, de los cuales se ha sacado un rendimiento bestial. O se han fichado cromos que luego has convertido en otro futbolista eh, que ha sido muy útil, aunque no haya sido la mejor versión de ese futbolista en su historia, ¿no? Por Ujú, ejemplo, ¿qué es lo que yo creo que tendría que aspirar Griezmann? ¿Y qué ujú. es lo que tendría que intentar entender él para quitarse presión y para saber que puede ser, si quiere ser jugador del Barça, tendrá que ser un buen complemento, pero que no podrá Claro. ser una referencia futbolística. Y Ya sé que... la obsesión que Dime. tenía por comer en la mesa de Claro, Messi exacto, y voy por ahí, Cristiano. sí, sí, sí. Y yo creo que eso lo ha afectado y le afecta en el Sí. carácter y le afecta en la mirada y le afecta en su... Él siempre había sido un jugador, yo tengo la sensación, que cuando jugaba tenía la expresión como muy relajada y ahora le Ujú, ves una expresión como muy tensa, como si se hubiese hecho muy mayor. O sea, como si mm, hubiese envejecido, ¿eh? En la expresión, ¿eh? O sea, en cierto. la expresión, en la celebración del gol, y las sevillanas, y ahora celebra el gol que se tira al cuello de Messi con una rigidez, como diciendo, me has rescatado, ¿no? El último día, que eso demuestra que él aquí están pasando muchas cosas, ¿no? Cierto. Entonces, yo a veces lo comparo mucho a Henry, por ejemplo, ¿no? Henry vino al Barça como una gran estrella mundial, o sea, era un futbolista Ujú. dominante en la Premier, bueno, Sí, un candidato a Balón de Oro. exacto. Y llegó al Barça y en el mejor Barça de la historia fue un complemento espectacular, pero que no tenía la luz que tenían los otros. O sea, el día del 2-6 en el Bernabéu se lesiona, pero mete 2 goles, pero como complemento. Ujú. El fútbol no pasaba por él, con 2 desmarques en vertical y 2 remates, no con todas las jugadas que nos había dejado Sí. estéticamente insuperables. No, no. O sea, allí otros movían y él se dedicaba a tirar desmarques a la espalda de la línea. Bueno, y no jugaba ni de 9, lo puso Ujú. el Guardiola de extremo para ir para adentro. Villa, cuando llegó al Barça, no hace falta que digamos lo que era Villa, dejó de ser un 9, se convirtió en un jugador parecido a Henry en trayectorias, parecido a Henry en el reciclaje y en ser Ujú. grande como complemento. Nadie ponía a Villa como el mejor jugador de aquel Barça, De ni entre acuerdo. los 3 mejores jugadores de aquel Barça. Bueno, pues con Griezmann tendría que pasar algo parecido, o sea, que él entendiese que eh, todo lo que ha hecho está muy bien, pero aquí no puede ser el hombre orquesta. Aquí ha de tocar un Mm, instrumento y tocarlo perfecto. Y ha de encontrar cuál es su instrumento. Y quizás la vida para él sea más aburrida, entonces él ha de decidir si le apetece o no le apetece. Henry y Villa les apeteció
y vivieron unos años para ellos insuperables, pero no fueron sus mejores años, seguramente, ¿eh? A lo Claro. mejor Villa lo vimos en el Valencia, probablemente, como jugador que marcaba diferencias, o en la selección española incluso, ¿no? Pero el Villa del Barça, tú miras aquella foto y le das un valor altísimo, le das mucho valor. O sea, somos capaces de entender el valor de alguien muy útil, más allá de que sea el epicentro, de que sea el jugador que había sido o que él pretendía ser o que el mundo pensaba que sería. ¿De qué va de jugar Griezmann en el Barça? Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer él, que se ha hecho Koeman, que yo creo que es el entrenador que más veces se la ha hecho, porque Valverde lo que hizo es intentar Sí, encajarlo exactamente. allí, porque que jugase, pero bueno, que ya veremos cómo va, Sí, para que el ecosistema no se moviese mucho, y que también, que entiendo las posturas de todos los sí, entrenadores, pero quiero decir que Koeman, por ejemplo, ha ido un poco más allá. Y que la vida cambia muy rápido, porque si Messi se hubiese ido, pues el Barça hubiese reposado en Griezmann y es posible que él se hubiese parecido más a lo que había sido. Pero lo que hay es lo que hay. O él hace este cambio de clic, o si no, es la crónica de una muerte anunciada tarde o temprano. claro. Y el surgimiento de Ansu Fati es un renacer de la Masía, es un hecho aislado, brillantísimo, pero aislado, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad es que es de una generación donde la Masía tenía muchas esperanzas, pero yo creo que nadie esperaba la explosión. Y eso sí que es un acierto de Valverde absoluto, porque yo creo que tenía 16, ¿no? Cuando Sí, debutó. sí, Claro, sí, con 16 años, que es un adolescente, en una situación como la que vivía el Barça de Valverde, pues eso para mí es un acierto que no hemos de olvidar qué firma tiene. Dice, no, es que no tenía más. Hombre, sí tenía pasar por el filial antes de ser juvenil. O sea, mira si claro. tenía, ¿no? Y lo vio y lo hizo ser titular y ahí, de ahí ya no lo ha movido nadie. Y creo que son esos jugadores que se agradece que lo hiciese con 16 y no esperara a que tuviese 19 con los procesos, diríamos, más de la norma, ¿no? Que hay excepciones, y como esta, que yo creo que se han de ser muy cuidadas las excepciones, pero que este caso es una evidencia que él ha respondido perfectamente al salto. Creo que es una generación, ya te digo, que mucha gente tenía esperanzas, Eric García, Ansu, Kubo, que no ha podido continuar el Barça, o sea que ya era una generación muy privilegiada y que la Masía era una cosecha buena, ¿eh? Pero yo creo que la explosión de Ansu ha superado cualquier expectativa y que hemos de tener ahora paciencia con la lesión, esperar que tenga tiempo para recuperarse, pero vaya, le hemos visto hacer cosas con el Barça, con la selección al primer día, que eso Sí, solo está al alcance de escogidos. sí, desde luego. Pues vamos a ir terminando. Lo único, no quería terminar sin preguntarle cómo fue, digamos, ponerse en los zapatos de un mito como Joaquín Mm. María Puyal. Pues con mucho vértigo, la verdad. Bueno, un paso muy importante en mi carrera y la verdad que difícil a la hora de afrontarlo, pero muy contento de haberlo hecho, sobre todo porque, claro, yo trabajé con Puyal 18 años y por lo Ujú. tanto diríamos que un poco en la línea de lo que he hablado muchas veces del Barça de Cruyff, ¿no? Yo siento la radio como me ha enseñado Puyal y veo el fútbol como me ha enseñado Cruyff, ¿no? Y entonces, claro, tampoco me suponía desde el punto de vista del nuevo, de la nueva etapa un cambio, simplemente era sentir lo que me habían enseñado y dar continuidad a aquello que estábamos haciendo con los matices propios de mi Claro. naturaleza, diferentes a la de Puyal, pero era como cuidar la herencia que nos había dejado, ¿no? En el fondo, que es un poco lo que tenemos en el equipo, porque todos hemos nacido con él, hemos continuado con él, y ahora me han puesto el brazalete de capitán, y bueno, y lo recibo con ilusión, con mucho orgullo y con la responsabilidad de defender lo que Puyal construyó, que fue un pionero durante tantos años y que ha marcado a muchas generaciones, en su Ujú. caso,
porque él empezó ahora ya debe hacer 45 años casi, ¿no? O sea que estuvo, que ha movido, diríamos, a padres, abuelos y hijos, nuevas generaciones. Ahora nos toca a nosotros cuidarlas. Muy bien, pues el Puyal es parte importantísima del fútbol en la radio, sobre todo en Cataluña, pero bueno, es un referente en toda España. Y es que además es que el fútbol, yo tengo la teoría de, no sé qué pensar usted, que el fútbol es una de las mejores cosas que le ha podido pasar a la radio y la radio una de las mejores Y cosas que le ha podido tanto. pasar al fútbol. Y tanto, es verdad que es una simbiosis imbatible, ¿eh? Porque parecía que no, que la televisión se la comería y luego ha llegado que la televisión se ve con las opciones de audio de Sí, la radio, o que tienes sí. la posibilidad, ¿no? Que para la radio ha sido pues una gran noticia porque por el avance del los satélites y el Mm, sonido y la imagen que no van a la vez, pero que la tele las ha aceptado como parte, ¿no? Del juego, ¿no? De cómo mm. entendemos como mínimo en España, ¿no? Cómo entendemos el fútbol, que lo entendemos a través de la radio, que seguramente en otras partes del mundo no pasa, pero que aquí sí que pasa y que, como dices tú, es un matrimonio indivisible. Pues muchísimas gracias, Ricard A Torquemada, ti. por este tiempo que nos has dedicado, por atendernos y por todas las reflexiones tan interesantes que nos has dejado. Pues gracias a vosotros y enhorabuena por el proyecto, que siempre hablar de Muchas gracias. fútbol y hacerlo con pausa, con calma, siempre ayuda y yo creo que nos hace un poco más, ¿cómo te diría? Un poco más felices, ¿no? En el Sí, fondo, porque hablamos de lo que nos gusta y lo hacemos a nuestra manera, ¿no? efectivamente. Pues muchísimas gracias y un saludo a nuestros seguidores. Hasta aquí la entrevista con Ricard Torquemada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.